Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, querida familia nocturna, te voy a hablar de meditaciones paranormales, fantasmas infernales y duendes macabros. Pero antes de iniciar con estas historias oscuras que probablemente te van a desbloquear un nuevo miedo, así como lo hicieron conmigo, déjame decirte algo. En 3 semanas, exactamente en 3 semanas, nos vemos por allá en Mérida y Cancún. Así es que, querida familia nocturna de Mérida y Cancún, aún están a muy buen tiempo de separar un lugarcito en la fogata y no dejar que la oscuridad de la noche los devore, porque ahí, en medio de estas historias aterradoras, nos vamos a conocer y muy probablemente después de eso no vas a poder dormir. Pero, entre lo que llegamos a la fogata y antes de contarte las historias, tengo que darte un breve consejo, especialmente si eres nuevo en el canal. Este consejo es bien sencillo. En este momento, ve y prepárate algo de tomar y de comer. Siéntate, acomódate y ponte muy a gusto. Pero ni siquiera se te ocurra apagar la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Si te da miedo nadar, no deberías de escuchar esta historia. Antes de comenzar tengo que decirte algo y tengo que ser muy honesto. Me da miedo el agua. No me refiero a... sí me baño, querida voz del más allá, no me refiero a eso. Me refiero a nadar, al mar, a lugares que sean como de agua profunda. Tengo una anécdota que luego si te interesa conocerla, que no es paranormal, pero sí es de miedo y viví hace muchos años, y por eso desarrollé cierto miedo al agua. Ese miedo se había quedado ahí en el olvido, hasta que escuché esta maldita historia, que bueno, no es una, son varias. Resulta que hay unos lugares, dejémoslo en América, porque unos creo que están en Norteamérica y otros no sé si son en Centro y Suramérica. Pero son lugares donde las personas muy tranquilamente, muy felizmente, muy ingenuamente, van ahí con deseos de aprender a nadar y no saben que están poniendo su vida en riesgo. Te voy a contar qué es lo que pasa. Uno de estos lugares durante varios años permaneció cerrado. Las personas habían dejado de ir por completo a raíz de un par de accidentes que ocurrieron. 2 niños ahogados, ambos en diferentes semanas. No sé exactamente en qué fecha fue, porque me cuentan que nunca hubo un juicio, nunca hubo culpables, pero la realidad es que tampoco alguien había hecho algo malo con los niños. Se llevaron las clases como tenían que ser. Terminando las clases todo estaba perfecto. Cuando fueron a recogerlos, no los encontraron. Y ahí, en el lugar cerrado, después de que los vigilantes, los intendentes, los maestros y los conserjes habían hecho todas las revisiones pertinentes, encontraron, sin posibilidad alguna de saber cómo ocurrió esto, el cuerpo de uno de los niños y semanas después, el segundo en las mismas circunstancias. No tenía signos de haber sido forzado a estar ahí en el agua. Pareciera como si se hubiera metido a nadar, pero con la ropa con la que lo iban a recoger, y simplemente ya no pudo salir de ahí. Es muy raro, porque no hizo ruidos, porque el tiempo coincide en lo que lo encontraron ahogado y el tiempo de espera del resto de niños. Es muy extraño que nadie lo haya escuchado, ya sea nadando por el sonido del golpeteo cuando quieres nadar y que chocan tus brazos o tus extremidades con el agua, o el sonido del ahogo al momento de tragar el agua, porque lamentablemente así fue el deceso, pero nadie escuchó nada. Y te digo algo, es que sí es muy raro, porque en ese lugar apenas estás bajándote del auto y ya estás escuchando los chapoteos que están dentro de la alberca, y fue en la alberca más cercana a la entrada donde ocurrió. Fue algo muy extraño. Después del primer deceso, las instalaciones se habían puesto como un poquito lúgubres. Las personas no hablaban tanto, la mitad de los alumnos habían dejado de asistir, pero cuando ocurrió el segundo deceso, no se necesitó un juicio. Directamente los dueños del lugar, una semana después, clausuraron ese lugar de albercas. Las personas eran reconocidas en su comunidad, personas muy activas, todos los querían. 2 personas ya mayores que en su momento, en su juventud, alguno de los dos participó en Olimpiadas. Al día de hoy era una forma como de prestar servicio a la comunidad, porque eran clases, digamos, tan asequibles que cualquier persona las podía tomar, y continuamente lo promovían en escuelas, pero después de estos 2 decesos, la cara se les caía de vergüenza
a pesar que no eran culpables de manera directa. Y yo sé, antes de que quieras ponerte la ropa de justiciero y decir, pero debieron haber revisado, entiende esto, que fue la historia que me mandaron y son los datos que me comentan. Las personas no querían encontrar un culpable. El caso era demasiado extraño. Era una comunidad muy tranquila, todos se conocían. Y ese lugar permaneció cerrado durante muchos años. Hasta que, hace también ya algunos años, se volvió a reabrir. Y empezaron a correr ciertos rumores, ciertas historias. Se decía que en ese lugar, una vez que quedaba el lugar cerrado, se escuchaba como alguien brincaba a la alberca, como chapoteaba, pero de una manera contundente, digamos, muy sonora, y se escuchaba a un niño tragar agua y gritar auxilio. Las personas entraban, observaban, pero nadie veía nada. Es muy, 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 muy raro, porque se repitió una y otra vez la historia, y los niños más pequeños, que después descubrieron algo que tenían en común todos ellos, ya te lo diré, pero los niños más pequeños hablaban acerca de un duende que era amigo de ellos y que estaba por ahí, pero que era un duende enojón. ¿Por qué estos niños que hablaban de ese duende tienen algo de relevancia? Y es porque vamos a darte el caso de un tal Javier. Javiercito, que tenía apenas en ese tiempo 4 añitos. Lo están llevando estas lecciones. Su mamá, que es amiga de otras mujeres que están ahí, amigas unas del colegio, otras vecinas, se sientan a platicar mientras el maestro se encarga de los niños, donde no hay casi ninguna posibilidad de que ocurra un accidente por 2 motivos. La primera, esa alberca tiene una parte que es un chapoteadero. La primera parte, que es donde están estos niños, se le pone aparte una red, un tipo de malla, para que no puedan cruzar a la parte honda. Aparte de eso, todos los muchachitos llevan flotis. Ninguno de ellos está realmente en riesgo. A pesar que es un chapoteadero, ya te puedes imaginar a los niños con sus flotadores en piernas y brazos, porque los llevan en todas las extremidades. Como les están apenas enseñando a patalear, y es más una situación como de interacción que de aprendizaje real, así lo tomaban, digamos que se tomaban ciertas libertades en exagerar las precauciones, dado las historias que tenían de ese lugar de muchos años atrás. Javiercito está ahí con sus 4 flotadores, está platicando con unos niños, la mamá está platicando con unas compañeras, cuando de repente está gritando el maestro, niño al agua, por favor, auxilio. Una persona desde el fondo de este centro de natación viene corriendo como loco, como si fuera ya un profesional en salvar vidas, porque viene aparte con un flotador rojo grande, como esos que se utilizan en playa, se avienta de una manera muy aparatosa la parte honda, la más honda de la alberca, para ver que en el fondo, sin ningún flotador, estaba Javiercito. El señor se hunde y al momento de subir al niño lo pone arriba del flotador y en cuestión de 10 segundos lo tiene fuera del agua y está ahí con el muchacho haciéndolo escupir el agua. Gracias a que se dieron cuenta en cuestión de segundos, el muchacho no le pasó nada fatal. El problema es cómo fue para allá. Y Javiercito contó una historia. Es que mi amiguito me dijo que me saliera. Cuando me salí me quitó los flotadores y me empujó para adentro. Estaba muy enojado conmigo porque yo ya les había dicho del duende y él no quería que hablara de él. Y cuando yo estaba abajo, intenté patalear y mover las manos, pero me tenía agarrado y no me dejaba salir. La misma historia fue corroborado por una compañera de Javiercito. Javiercito no volvió a ir a las clases nunca más. Nunca más. Y esta historia empieza a difundirse entre todos los padres. Es que son unos negligentes, ¿cómo le pudieron quitar el ojo de encima si son niños? Pero voltean a ver la red, y la red es casi 1 metro más arriba de la alberca, y llega hasta el piso. Javiercito no puede hundirse tan abajo porque trae sus flotadores. ¿En qué momento se los quitó? ¿En qué momento ningún niño dijo nada? ¿En qué momento nadie lo escuchó ni lo vio? Ni ninguno de los padres presentes, que eran más de 10. ¿En qué momento ocurrió eso? Entonces, aunque quieren estos padres, ellos sí quieren encontrar un culpable, ni siquiera encuentran cómo. Los padres de Javiercito simplemente lo dejan de llevar. La vida tiene que seguir adelante y este niño de otra manera le van a tener que quitar ahora el nuevo miedo al agua porque ni siquiera la quiere tocar. Yo entiendo de eso, Javiercito, y lo entiendo muy muy bien. Pero ocurre que semanas después, un incidente muy similar pasa. Hay una niña, la niña se llama Silvia. Silvita, una niña preciosa de cabello dorado y ojos verdes,
que tiene los dos ojos como si fueran un par de esmeraldas, que apenas las ve, te hipnotiza, y te quedas viendo los ojos de la niña y te pierdes en ello. Lo peor de todo es que si caes en el encanto de los ojos de Silvita, ya perdiste, porque cuando sonría te vas a derretir. Es una sonrisa tan tierna y tan bonita que pareciera como si viera en ti a la persona más linda del mundo y hace que el corazón se te haga chiquito. Esa niña, Silvita, había hablado de un duende muy feo, un duende feo, horrible y malo, que anda molestando a los niños y que parece que ningún papá lo puede ver. La mamá de Silvita le dice una y otra vez a su niño: ¿y qué imaginación tienes? Y Silvita se enoja mucho y hace unos corajes que no te puedes imaginar y dice: ¡que no es imaginación, mamá! ¡No es imaginación! Y la mamá le está diciendo: ¡ay, Silvita, que no eches mentiras entonces! No son mentiras. Y Silvita le pega mucho porque se pone a llorar porque ella está diciendo la verdad. Pues es que los niños son tan ocurrentes. Un día, a la mamá de Silvita se le olvidan los flotadores. Lo que sí lleva es un salvavidas redondo con una cabeza de pato grandota. Es la que utiliza el hermano de Silvita. Ese flotador tiene en la parte del medio como si fuera un espacio para que pasen las piernas, pero para que no pase todo el cuerpo. Digamos que está diseñado para niños muy pequeños. Silvita es delgadita y es chiquitita. Entonces, apenas le queda, pero ella se siente haciendo el ridículo. Desde que llega caminando le empiezan a hacer todos cuac, 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 porque parece pato. La cabeza del pato delante, la parte de atrás parece como la cola del pato levantada, y Silvita va haciéndoles una cara bien enojada, y por un momento las esmeraldas se escondieron detrás de dos párpados que hacen unos ojos muy oscuros cuando se enojan, y todos se le quedan viendo y se quedan callados, y Silvita, con una mirada gélida como el peor de los inviernos, se les queda viendo a cada uno, da unos pasitos dentro del agua, y lo peor de todo es que la forma en la que empieza a mover las piernitas en la parte más honda, entre comillas, del chapoteadero, hace que se mueva de una manera en la que sí parece un pato. Y todos los niños empiezan a hacer con miedo: cuac, 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 y de repente ya son muchos cuac, y Silvita se les queda viendo con una cara enojados, y al que le cruza la mirada cierra la boca, pero apenas le da la espalda y ya le están haciendo el cuac, cuac, cuac. El maestro no puede con la risa, y aunque les está llamando la atención, se les salen las lágrimas y se ve colorado, colorado. Los papás, todos de todos los compañeros, están tapando la boca porque no quieren que la niña se dé cuenta que a ellos también les da mucha gracia, se ve divertidísima. Y los amigos de la mamá de Silvita la están volteando a ver con una cara de: ¿por qué hiciste esto? ¿Te estás dando cuenta que es imposible no reírnos de la situación? Y la señora estaba morada, volteando al piso, y nada más decía en voz bajita, y si hubieras estado ahí lo hubieras escuchado: es que se me olvidaron los flotis. Pero la señora no tenía mayor excusa que un olvido. Así es que entre las dos se tenían que tragar todas estas burlas, que no iban malintencionadas, son de estas anécdotas que en un futuro se contarán de manera muy divertida. Pero es ahí, en medio de este momento lleno de chascarrillos, anécdotas y imágenes memorables, que es otra vez cuando el maestro grita: niño al agua, y ahora son dos compañeros que vienen desde las esquinas al fondo del salón, pero viene en una velocidad estrepitosa, es algo que te daría vértigo solo de verlo. Los dos entran en el agua, uno saca a la niña, porque en efecto, Silvita estaba en el fondo y parecía que llevaba más de un minuto porque no se ve bien. Cuando la sacan, es el otro que tiene, digamos, ciertos certificados en cuestiones de reanimación o técnicas que se tienen que utilizar, el que empieza a implementar las técnicas en la niña. La mamá está casi al borde del desmayo, no puede con ella. Los papás están fríos, porque en menos de 3 semanas es el segundo accidente de este tipo. La niña tardan unos minutos en que recupere la conciencia, la llevan directamente al hospital para hacer una revisión completa, y estando allá en el hospital es cuando va a contar que el duende estaba muy enojado, que no le gusta que hablen de él. Por eso yo les digo que tengo un problema con los duendes, porque cada vez que actúan, hacen cosas extrañas en lugares diferentes. Y el problema en esta historia parece resolverse un poco, porque pasan unas semanas más después de estos dos acontecimientos. Te voy a decir lo obvio. Estaba a punto de quebrar el lugar. Todas las personas, especialmente los menores de 15 años,
por los cuales se les había pagado algún tipo de mensualidad, suscripción, estaban pidiendo un reembolso. Nadie quería asistir al lugar. Estamos hablando de una ciudad pequeña. Se había pasado la voz, pero como si fuera fuego en campo de hoja seca. Todos ahí sabían qué había ocurrido. Todos ahí conocían las situaciones. Y sí, unos especulaban acerca del maestro, lo negligente que era, y todos evitaban hablar acerca de que había más de 25 personas ahí, y ni uno solo escuchó, vio a la niña o se dio cuenta que ese circulito de plástico en forma de pato que le iba a mantener a salvo a la niña, lo encontraron desinflado adentro de uno de los baños. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nadie lo entiende. Nadie. Pero la niña lo volvió a contar. El duende me hizo salir de la alberca, me llevó a fuerzas hasta la parte más honda y no me dejaba salir de ahí. El lugar está a punto de quebrar. Pone todo en oferta, casi te está regalando, le está implorando a la gente que por favor confíe en ellos. Maestro, se está saliendo del lugar, ¿sabes por qué? Por su reputación. Estar ahí ya no es bueno. Ya no importa cuánto les paguen, aumentos de salario al doble, al triple, y los maestros están rehuyendo. Solo los que ya son personas mayores, y con esto no quiero que te ofendas, pero son personas que ya no las contrataban en otros lugares por la edad, por los tiempos de reacción, por el tipo de técnica, por la forma de contactar a los demás. Digamos que no eran los mejores vendedores, son los únicos que se atreven a quedarse, porque van por el dinero. Ellos no están viendo que a futuro ya no los van a contratar en ningún lugar y que tal vez los puedan culpar. No lo están viendo, están desesperados por tener algún empleo. Y ahora tienen 4 maestros nuevos, que son personas ya con mucha experiencia, ya con muchos años, y es uno de ellos el que lo dice abiertamente en una junta del lugar. Está el dueño, están los maestros, llevan su capacitación, cuando un señor de alrededor de 70 años levanta la mano y dice: ¿por qué no salva su negocio, señor? Si usted sabe que aquí hay un demonio como el que anda, ¿por qué no salva su negocio? Y entonces el dueño le dice: por favor, ya todos saben lo que ocurrió, ya todos saben que no hicimos nada, no estén dando ese tipo de leyendas, no nos gusta hablar de esas cosas porque son cosas que no han estado en nuestras manos y simplemente pues ha sido un descuido general, pero no nos queremos culpar porque realmente tenemos personas muy capacitadas, ahora van a ser ustedes. Y el señor vuelve a levantar la mano y dice: por favor, ahora yo le pido a usted, caballero, que por favor no esté evadiendo lo que le digo. Usted sabe que en las instalaciones hay un demonio porque contrata nuevos maestros como lo somos, que lo agradecemos, en lugar de estar trayéndose a gente competente que saque esa cosa. Y el dueño le dice: muy bien, voy a decirle esto a todos y va a ser la última vez que hablemos de este tema. Si se vuelve a mencionar algo, como un duende, un fantasma, una momia, un vampiro o cualquier maldito monstruo que hayan visto en una película y lo vuelven a mencionar en voz alta, me entero que lo están mencionando, ese mismo día les doy su cheque de despedida y no platicaremos más. Y el sujeto vuelve a levantar la mano y le dice: pues de una vez démelo a mí, porque mientras lo siga viendo caminando en los pasillos, yo se lo voy a estar reportando, porque aquí no hay ningún duende, es un demonio, señor, y lo tenemos aquí afuera de la sala, y ahorita que habló de él, se está riendo carcajadas de usted. Cuando dijo eso, todo el lugar se puso con un ambiente peor que fúnebre. Parecía como si este tipo hubiera abierto las puertas de la mismísima muerte, porque un aire entró por la puerta y ese aire dejó a todos fríos. Es de esos airecitos, de esas sensaciones, que no las percibe el cuerpo, las percibe el espíritu. Y todos ahí entendieron que estaban en presencia de algo malévolo, y los dimes y los diretes habían quedado aparte. Los niños parecía que habían visto algo, y como algunos los dicen, los niños y los viejos pueden ver a veces más allá, y parece que este hombre sabía de lo que estaba hablando. Se despejó la sala, se quedó el tipo en la silla. El dueño ya no había dicho palabra alguna, las personas empezaron a salir de ahí después de más de 10 minutos de un silencio incómodo, donde ciertos carraspeos, estornudos fueron lo único que llenaron esa sala. Después se comenzaron a poner de pie las personas mayores, se estiraron y ante la no negativa de nadie y ante ninguna indicación, empezaron a despejar el lugar. Los dejaron solos. Y es entonces cuando el dueño, pálido, desencajado y con la cabeza muy revuelta de pensamientos, lo vio muy desesperanzado
Y al dirigirle la mirada a este tipo, a este señor, le llamaremos don Aurelio, el señor Aurelio le dijo: entonces, caballero, ¿va a hacer algo o no lo va a hacer? Y el dueño le dice: ¿qué es lo que estás viendo? Y me dice: no le puedo poner nombre porque no sé exactamente, yo diría que es un demonio. Ya no está, se fue, pero no es un duende, parece una mujer, pero tampoco es una mujer. Y parece que esta cosa le gusta ahogar a inocentes. Yo creo que si se pone a investigar el pasado de este lugar, antes de que haya sido un lugar de albercas, este lugar fue un lugar consagrado al demonio. Resulta que don Aurelio era una persona que sabía natación, que por azares de la vida, allá a los 20 años, por situaciones que ocurrieron de manera fortuita, terminó siendo ayudante de un exorcista. No sabía nada del tema, no podía ayudar mucho, pero era muy bueno conduciendo autos y sabía tener un temple de acero. Aparte, don Aurelio no era un tipo, digamos, tan versado con palabras, ni alguien que fuera tan elocuente en aquel momento. Así es que permanecía callado, atento y sabía seguir indicaciones al pie de la letra. Y fue a más de 50 exorcismos. De los 50, 4 fueron dignos de película. Y de esos 4 aprendió muchas cosas, porque vio, sintió, se aterró y empezó a entender cómo procedía el sacerdote. Tuvo largas conversaciones, que llamarlas conversaciones es ser muy benévolo, porque eran monólogos del sacerdote explicándole acerca de los demonios, los ángeles caídos, el cielo y el infierno. Pero algo le quedó muy claro: ir a esas experiencias también cobra factura, porque después del 4.º exorcismo lo comenzaron a visitar a don Aurelio, y esos malditos demonios desde entonces él los puede percibir con la vista, a pesar de que preferiría no hacerlo. El segundo lugar de albercas del que te hablo es más como un centro deportivo o un balneario. En este lugar hay varios tipos de alberca. Hay albercas deportivas, hay albercas familiares y es un lugar que es abierto al público en general. Se cobra a veces una pequeña entrada o una tarifa voluntaria. Hay ocasiones en las que durante temporadas el lugar entero se destina a deportistas de alto rendimiento que están en algún estilo de competencia. Porque es importante saber que ese lugar en especial no está hecho solo para albercas. Tiene también canchas, fútbol americano, tenis, pista de carreras. Hay varias zonas de gimnasios. Digamos que es un gran centro deportivo. En ese lugar, que tiene acceso al público, que en ocasiones se le cierra al público porque se utiliza para cosas muy específicas, que supongo por este tipo de cosas es algo de gobierno, en ese lugar hay cosas muy extrañas. Luis trabajó en ese lugar más de 20 años y le tocó de todo. Como hay deportistas de alto rendimiento y como en ocasiones había grandes tumultos de gente, no se le hizo raro. Hubo accidentes muy fuertes, hubo decesos muy lamentables, hubo gente desaparecida y se hablaba que en las noches en ese lugar rondaban fantasmas, que podías escuchar por ahí o por allá el lamento de una mujer, que se escuchaban pasos en caminos donde no encontrabas una sola alma, o más bien no encontrabas una sola persona porque tal vez solo había almas. Pero era un lugar en el que no te hubiera gustado estar ahí después de que se apagaban las luces, porque parecía que cuando las luces se apagaban, el lugar cobraba vida. Ese lugar tenía esas vibras, tenía la sensación de que te estaba observando y que si te descuidabas te iba a cazar, porque no parecía que tenía ninguna buena intención. Pero Luis me dice, la verdad es que no siempre fue así. Durante mis primeros 5 años, era un lugar tan bonito y con tan bonita vibra que te encantaba estar ahí todo el día, entre los mismos compañeros de trabajo. Y la verdad, y esto ya te lo digo porque ya no trabajo ahí, ya ha cambiado mucho con el tiempo, pero nos quedábamos después del cierre. Nos íbamos a una alberca que estaba remota, lejos de las rejas que estaban dando al público, y nos poníamos ahí desde enfriar un poco los pies, echar la platicada, y todos llevábamos comida para compartir. Era nuestro momento. Luces apagadas del lugar para que no nos agarraran, pero un par de linternitas por ahí y por allá.
Entre nosotros había quienes se ponían a competir al nado porque había buenos nadadores y se hacían unos momentos pero preciosos, preciosos porque como equipo de trabajo raras veces teníamos oportunidades de convivir. Eran días muy acelerados, había muchas necesidades de cubrir algún tipo de percance, situación, ir a atender a alguna persona, de todo. Y nos veías ahí, cerca de 25 compañeros conviviendo a gusto. Pero en el quinto año, después de que hubo cambio de equipo, entraron algunas personas que tenían un ambiente muy raro, una vibra, una forma de ser, que creo que utilizar la palabra oscura sería la mejor forma de describirlos. Después de eso el lugar ya no volvió a ser el mismo. Se lo adjudicábamos a las relaciones, que como se había ido la mitad del cuerpo encargado y ahora en lugar de 10 regresaron nada más 5, y de esos 5, 3 o 4 tenían un ambiente bien desagradable, qué ganas de juntarnos al final del día. Ya lo que queríamos era irnos. Pero la verdad es que no era solo eso. Ahí comenzaron los accidentes. La joven en el gimnasio que estaba cargando una barra y, pobrecita, quedó en el gimnasio, se dio un golpe contundente en una zona del cuello y no la pudieron rescatar. Una muchacha que había entrado a la alberca de olas porque durante un tiempo se les hizo una gran idea haber puesto una alberca de olas, la cual tenía los controles como ahí, fáciles de acceso para el público. La chica la enciende y para cuando van a apagarlas, porque llevaba horas prendidas sin tener a una sola persona ahí, al apagarla encontraron el cuerpo de la pobre mujer ahogado. Ya no pudieron tampoco hacer nada. Accidente tras accidente que ocurría en ese lugar. Con decirte que en ese lugar familiar, que ya para entonces el ambiente era extraño, y los ambientes te cambian, porque ya había muchos pleitos entre las familias. Y con decirte que en una ocasión sacaron armas blancas 2 familias y un papá de una familia mandó al otro mundo al otro. Las familias no podían creerlo, los intentaban detener a gritos, pero los dos estaban desaforados. Ninguno de los dos entraba en razón y lamentablemente, como te digo, terminó en una situación que ya no se pudo remediar. Todos los meses ocurría algo negativo. Enfermos por ahí, personas que venían continuamente que después terminaron en algún accidente y no los volvimos a ver, personas que se empezaron a enfermar de poco a mucho hasta que la vida se los terminó llevando. Y así, era un ambiente extraño. Parecía como si se alimentara de eso, porque entre peores tragedias pasaban, más vivo se sentía el lugar en el anochecer. Cuando la luz iniciaba en el día, inclusive había algunos de los compañeros que llegaban de madrugada que decían que se escuchaba un gruñido entre las canchas de fútbol. Nunca encontraron ningún animal por ahí, y para entrar a ese lugar era complicadísimo, pero era un gruñido como furia, como odio, como enojo. Había algunos que decían que en la zona de albercas, cuando no había una sola persona, y digamos que estabas caminando cerca de ahí, prestabas mucha atención y estabas especialmente sensible, escuchabas como un borboteo, como un que no se entendía de dónde provenía, que si inclusive aguzabas el oído, podías escuchar después, entre burbujeos y el sonido como de una boca que está tragando algo de agua, que con una voz ahogada te decían tu propio nombre, y las personas iban de ahí despavoridas. Todo quedaría en dimes y diretes, simplemente accidentes y cosas que pasan en el día al día. Pero Luis me cuenta que cuando él cumplió exactamente 15 años de estar en ese lugar, llegó una nueva compañera. Una jovencita de alrededor de 19 años, muy delgada, chaparrita, y se veía como una persona que no tenía tantas habilidades verbales. A ella la pusieron encargada de muchas cosas relacionadas con la parte como estética de los lugares, entre pinturas, mantenimientos, pero todo lo que era como visible, que ciertos dibujos se renovaran, cosas así. La chica tenía toda una mata de artista y todo un perfil en el cual tenía muy buenas ideas, pero no se expresaba bien con la voz. Era buena dibujando, era buena poniendo conceptos. Y extrañamente, parece que Luis vio alguna figura paterna o lo relacionó con algún familiar porque siempre buscaba refugio con él. Y me dice Luis, mira narrador, la verdad es que cuando ella trabajó ahí, pues se me hizo como una sobrinita. Era una niña tan pequeña
que en ningún momento la vi con otros ojos, siempre se me hizo como una niña linda que iba ahí y estaba nada más como jugueteando. Nunca me la pude tomar en serio como una compañera de trabajo, porque la diferencia de edad entre ella y yo ya para ese momento era tanta que yo la veía más como una niña que venía a jugar. Pero la muchacha era buena en lo que hacía. Renovó muchas cosas del lugar. Yo tardé mucho en darme cuenta del talento que tenía al lado, y doy gracias, porque si me hubiera dado cuenta del talento, yo creo que no lo hubiera tratado igual. La trataba como si fuera mi sobrina. Se me olvidaba por completo que ella tenía una jefatura y yo tenía la escala más baja dentro de la organización, y ella ya tenía 2, 3 lugares arriba de esta escala organizacional. La señorita me trataba a mí al principio como de usted y después lo bajó a tú, porque yo creo que el trato que le di le permitía tratarme con mucha familiaridad, y doy gracias porque ella fue la que me reveló secretos. Me dijo que ella tenía cierta intuición y que ahí en ese lugar, antes de que entrara a trabajar, por sueños le advirtieron que no se acercara. Para mí me estaba contando historias de fantasmas y me gustan mucho. Me mantienen despierto en las noches y a veces en el día me mantienen muy atento. Así es que le dije que me contara la historia. Yo no las creo. Esas son mentiras. Yo nunca había visto nada ni he visto al día de hoy. Pero te voy a decir lo que me dijo. Ella me decía que nunca jamás había escuchado de este lugar. Tal vez alguien lo había mencionado, pero nunca como de manera enfática. Nunca había visto fotos de este lugar y nunca jamás nadie la había invitado a venir. Pero que en sueños, una voz muy bonita, muy dulce, comenzó a llamarla por su nombre y le empezó a decir que el campo deportivo, y me mencionaba el nombre, que no me acercara porque yo iba a estar en peligro. O sea, se refería a ella misma. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasaba? Yo veía desde arriba, desde los cielos, cómo estaba aquí dividido. Veía las albercas, las canchas, veía el gimnasio y veía una sombra negra muy delgada que se estaba moviendo por ahí. Y me daba cuenta que la sombra oscura me percibía y en momentos se detenía y en momentos allá, estando arriba, sentía que esa cosa de alguna manera me atraía a la fuerza y me despertaba muerta de miedo. Es muy extraño porque yo nunca había visto este lugar. Pero un día buscando trabajo, me apareció la convocatoria de este lugar. Y la primera fotografía que vi es una foto aérea donde yo estaba viendo lo que en mis sueños percibí una y otra vez. Todas las divisiones de las albercas, las canchas, todo exactamente como es. El problema es que yo veía este lugar con otros colores. Y dice Luis, cuando me dijo eso me quedé pensando, narrador, pues esto sí tenía otros colores hace como 10 años. Cuando esos sujetos entraron, más o menos como al año 2, renovaron los colores del lugar. Los pusieron con unos tonos más apagados, más feos. Y ella me empezó a describir los tonos de antes. Ya no había fotografías en internet de eso. Era tan viejo que las habían renovado. Y la página principal tiene las fotografías actuales. Entonces ella me dice que cuando vio las fotos era el mismo lugar pero con otros colores y me impacté. Le pregunté los colores y me describió el lugar de hace 15 años. Y yo no me lo podía creer. No le dije que me había sorprendido, solo le comenté, pues si hiciera así, yo trabajo ahí desde entonces. Y ella me empezó a decir, bueno, con mucho miedo vine para acá y quiero decirte que el primer día que llegué, no sé si te contaron, que dicen por aquí que soy muy nerviosa. Y todo eso es una vil mentira. Es que me quedé esperando casi 2 horas en el estacionamiento dentro de mi auto y creían que era porque me daba nervios presentarme, porque sí, estaba sudando y tenía mucho miedo de hablar. Pero es que en el momento en el que me estacioné, en la entrada principal, esa sombra me estaba esperando. Y esa sombra ya de cerca no es tan oscura. Era un ser muy delgado, alto, todo de color blanco, que parecía como si fuera un ser de plastilina con una forma humana. El rostro totalmente liso, el cuerpo liso, y no llevaba una sola prenda encima, y me estaba esperando ahí, y me estaba viendo, y me estaba amenazando. 2 horas tardé en lo que pude como tranquilizarme y regularme, y esa cosa se fue lejos. Ahí fue cuando decidí entrar, pero a partir de que crucé el umbral, me comenzó a seguir de cerquita. Por eso he estado nerviosa, porque él está aquí. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis?
que ya entendí que es esa cosa. Esa cosa se alimenta de tragedias. Y él las provoca, pero es glotón, no es un ser normal. Él, cada vez que comienza a hacer de sus cosas y empieza a traer esta mala suerte a las personas, cada persona que tiene un accidente en las albercas, cada persona que tiene algún problema con otro y se enfurece, esta cosa empieza a alimentarse de eso y cambia. No es delgado, es muy gordo. Y su cabeza no es lisa, sus ojos son profundos, tiene una mirada muerta en uno de sus ojos y tiene 2 cuernos como si fuera un becerro. Esa cosa se está alimentando y cada vez que está en su momento más fuerte es cuando nos enteramos de un accidente mortal. Esa cosa es la que los provoca. Y te digo que es lo peor. Hay 5 personas aquí que tú no lo has notado, estoy casi seguro, porque te veo que les hablas con naturalidad, pero traen una cadena dorada igual que esa cosa. Ellos lo trajeron y ellos tienen que ver algo con él. Dice, son 5 personas que tú lo has sentido porque tú tienes algo, Luis. Tú tienes algo, tú eres sensible y te ha pasado al recorrer pasillos que están solos que sientes que algo se te está acercando y te pegas a la pared y no te he visto hacerlo, pero sé que lo has hecho. Y dice, cuando me dijo eso, narrador, ay, sí me asusté, porque son de las manías que siempre me he cuidado que nadie lo note. Pero hay un par de pasillos cuando estamos en la noche, que es cuando te digo que no me gusta estar ahí, que he estado, lo veo absolutamente solo, pero también noto como si algo se pusiera más opaco delante de mí. Yo he llegado a creer que son cataratas, pero siento que esa cosa se acerca, me pego a la pared y después digo, ay Luis, como si fueras un niño, y sigo mi paso. ¿Cómo sabe? Ella nunca me ha visto nadie. Y lo que ella me empezó a decir es que era la presencia de esa cosa, del ser ese que estaba pasando cerca que yo lo percibía. No, después de eso la verdad es que me asusté. Le di las gracias por decirme la verdad, me comencé a mover, conseguí un nuevo trabajo y me salí. Y ella me dijo, qué bueno que te fuiste, Luis, porque ellos no te quieren, te están utilizando. Y algo presiento, algo me ha dicho en sueños mi intuición o tal vez mi ángel, que muy pronto ibas a seguir tú. A los seres del inframundo se les reconoce por sus acciones y hoy te voy a hablar de aquel que es conocido como el titiritero del diablo. Montserrat al día de hoy tiene 45 años. Hace 25 años vivió algo que le hace estar absoluta y completamente arrepentida. Desde hace 25 años, todos los días de su vida, ha estado pidiendo perdón al cielo y ha estado implorando que algo allá en lo alto se apiade de ella y le permita desvincularse de este demonio que parece que no se quiere ir. Monse cometió un error y no midió las consecuencias, y hoy, 25 años después, sigue pagándolas día a día, y esta es su historia. Resulta que Monse, cuando estuvo cerca de sus 18, 19 años, tuvo un roce familiar muy fuerte, una situación de discordia que la llevó a separarse prácticamente de su madre, de su padre y de su hermano mayor. Se transformó en la ovejita negra de la casa. Se sale, estaba a punto de terminar la universidad, logra sacar las cosas un poco adelante, pero se vuelve una persona rebelde. La rebeldía en sí no es el problema. Y es que pareciera que las personas quieren que sean sumisas y borregas para que sean buenos. No voy por ese camino. Voy por el camino en el que existen tipos de rebeldía. Hay rebeldías que tienen que ver con ver algo con los cual no estás a gusto, lo has reflexionado a fondo y has tomado una decisión de seguir tu propio camino, que tal vez es contracorriente, tal vez es contracultura, pero tú estás de acuerdo y una parte de ti sabe que ahí va a encontrar lo que le va a servir para crecer. Pero hay otros caminos que no es el caso. Hay caminos que yo lo llamaría el síndrome de Marty McFly, en los cuales, por ciertas cosas, tú no eres libre de tomar tus decisiones. Simple y llanamente vas a hacer lo contrario de ciertas actitudes de personas a tu alrededor. O sea, si a papá le gusta el blanco, tú vas a decidir negro. No eres libre de tu decisión. Cada vez que mencione blanco, tú vas a tener que decidir negro. Y ahí no hay libertad. Ahí ya está determinada tu respuesta y tu comportamiento. Y siendo más específico, si les gusta que seas una persona de estudios,
que logres algo en la vida y te pones para el lado contrario, sería bueno preguntarte dónde vas a terminar. Porque hay rebeldías que te llevan a la libertad y hay rebeldías que te llevan directo a una prisión muy oscura de la cual no vas a poder salir. Esas son las rebeldías que pudieran llegar a ser cuestionadas, en las que ni la persona que ha tomado la decisión es libre de sus propias decisiones eventualmente. Este es el caso de Monse. Las desavenencias, los problemas que llevó, hicieron que simplemente se transformara en el rostro contrario de las cosas que esperaban sus padres y también su hermano. Personas, pues la verdad, bastante comunes. No hacían nada tan especial, pero eran sumamente exigentes. Había algo en la historia de la familia de Monse que era muy importante. Papá y mamá venían de dos familias muy disfuncionales. Los dos habían trabajado muchísimo para romper el patrón familiar, hacerse de un patrimonio, y ahora que sus hijos estaban llegando como a una etapa en la que iban a ser responsables de su vida, querían dejarle los valores que les costaron a ellos sudor y sangre aprender. Querían que para ellos la vida de adultos fuera más fácil. Tal vez las maneras no fueron las mejores, tal vez ocupaban abrir un poco más el oído, ser un poquito más abierto con ellos, tener más tacto, desenfocarse de esa meta y entender que estaban hablando con personas y no con robots. Hubo muchos errores, tal vez nada más una buena intención. La metodología es cuestionable, pero el problema es que nunca fue la intención de ninguno de sus padres que Monse se transformara en esta oveja negra, que les diera la contra en todo y que comenzara a tomar decisiones en su propio detrimento. Monse deja los estudios aun cuando está a punto de terminar la carrera. Se va a vivir fuera de la casa y empieza a buscar grupos de amigas cada vez que sean más escandalosas en todos los sentidos. Las personas que todos rechazaban, las personas que todos querían sacarle la vuelta. Y otra vez, por favor, antes de que puedas ponerte alguna idea de ofensa, no va por ahí. Hay personas con las que nadie se quiere juntar porque tiene prejuicios, pero hay personas con las que nadie se quiere juntar porque son peligrosas. ¿Por qué? Por sus tomas de decisiones, por las cosas que hacen. Ponen en peligro a sí mismo y a los demás. Y esas eran las personas que a Monse les interesaba tener cerca. Personas a los cuales los de alrededor les tuvieran miedo. Personas con los cuales ni sus papás se atrevieran a acercarse, ni su hermano se atreviera a decir algo, porque eran personas en las cuales podían ser volátiles y profundamente peligrosas. Personas agresivas, personas que tal vez y algunos habían cometido delitos, personas que habían salido de las cárceles por situaciones que en el día a día se entendía que ahí no hubo ningún mal juicio en su contra. Ahí fueron ellos tomando malas decisiones y ahora día con día la reafirmaban. Va a pasar el tiempo y van a pasar 2 años. Y Monse va a aprender mucho acerca de sustancias. Va a aprender acerca de muchos comportamientos que el simple hecho de hacerlos en público hace que todas las personas la volteen a ver con miedo y terror. Y eso hace que ella se llene, empieza a sentirse con poder, con fuerza. Las personas se ponen escandalosas cuando ella está ahí, pero su vida está siguiendo adelante. No estudia, sí trabaja, y tiene uno de estos trabajos que son como fuera de la normativa. Nada ilegal. Está dentro de una tienda de tatuajes, no tiene nada de malo, pero es parte de este esquema escandaloso. No tiene ningún interés en aprender a hacer tatuajes. No tiene ningún interés en las creencias o en el ambiente que tiene la gente de tatuaje. Su único interés, y ella es muy sincera con eso, era que generaba escándalo en las personas de alrededor. Era que en esos momentos, en ese tiempo, casi te ponían una bandera de criminal por estar cerca de esas personas. Y a ella le gustaba toda esta aura, esta mística del miedo. De ahí, el paso a lo esotérico era muy fácil. No te hablo de clichés, te hablo de la experiencia de una persona. Tal vez fue alguna cliente o algún cliente. Tal vez fue algún amigo en ese tiempo. Ella no lo recuerda porque esos 2 años su vida está llena de blackouts. Recuerda estar en el trabajo, recuerda estar pasando la noche en la casa de algún desconocido y una desconocida. Recuerda fiestas las cuales no se pueden mencionar aquí porque nos desmonetizan desde el inicio de los tiempos. Y recuerda muchas otras cosas que ahora, muchos años después, no las recuerda con tanto detalle, pero sí la hacen sentir extraña. La hacen sentir que hubo una época de su vida en la cual ella no estuvo en control de sus decisiones. Una cosa la llevó a otra, como te digo,
y terminó en acciones esotéricas. Desde que entró y comenzó a saber acerca de este mundo espiritual, ella buscó lo más aterrador, lo más oscuro, lo más escandaloso, todo lo que era absolutamente prohibido. Y ahí aprendió que existían ritos los cuales, por el simple hecho de escucharlos, habría cabezas que se quebrarían en ese momento y no volverían a ser las mismas. Escuchó historias tan crudas y tan viles que harían que una persona común y corriente temblara al saber que hay una parte de este mundo que es mucho más oscuro de lo que ellos pueden llegar a imaginar aún en sus peores pesadillas. Y para Monse comenzó a ser parte del día a día. Invocaciones, pactos, brujería, todo siempre pensado en afectar a los demás de una manera negativa. Y así, en este contexto, llegamos a hace más o menos 25 años. Hace más o menos 25 años, Monse estaba totalmente sumergida en este mundo. Era parte de su día a día. Que las personas le tuvieran miedo hace que vivas con un aura un poco soberbia, un aura de un poder que hace que sientas que tú puedes doblegar a los demás a voluntad. El hecho de saber de ciertas artes esotéricas y haber constatado y vivido cosas bastante extrañas que para los demás serían magia y para ti es un martes o un miércoles, empieza a hacer que el mundo no lo veas con los mismos ojos que el resto. Y ella se enervó, y ella se sintió que de alguna manera tenía control sobre todo eso. Y así fue como dio con Sofía. Decían que era la niña más cercana al otro. Era el título que tenía y por el cual lo conocían allá afuera. Sofía, una chica sumamente bella, de piel pálida y cabello oscuro, que le gustaba utilizar batas blancas, y por extrañas razones siempre hacía sus consultas o en cementerios o en casas abandonadas, pero muy específicas los lugares y las horas. Era extraño, porque el día que fue a hacer la consulta con Sofía, Sofía previamente le había dicho, me gustaría que tu consulta sea en contacto con los muertos. ¿Me lo permites? ¿Me permites entrar en esa puerta? Y cuando ella, nuestra querida Monse, le dijo que sí, Sofía le pidió que extendiera las manos, y cuando extendió las manos, Sofía, haciendo sus manos como si fueran algún tipo como de triángulo de pico, hizo que el pico, al unir todos sus dedos, apuntara hacia el cielo, después escupió arriba, haciendo un ademán como si fuera a agarrar ese salivazo, levantó la mano, la mantuvo en el aire y después la bajó a una velocidad rápida y la clavó sobre el centro de la mano de Monse, generándole un poquito de dolor. Le pidió que fuera firme y que hiciera algo que ya le estaba permitiendo que se mantuviera en su promesa, y empezó a girar la mano, clavándole las uñas ahí. Volvió a hacer el mismo gesto, volvió a intentar a levantar la mano como si atrapara algo en el aire, y se la clavó en la otra mano y empezó a girarla. Monse se sentía muy extraña. Era algo muy rara la sensación, muy sutil. Y te vuelvo a decir, por las circunstancias, esto lo recuerda como que entre luces y sombras, entre momentos que están y no están, entre la imaginación y la realidad. Pero es algo muy raro, porque después de que Monse quitó las manos, la sensación de que había algo ahí sujetándola del centro de sus palmas nunca se ha ido hasta el día de hoy. Después de esa relación con Sofía pasaron unos días y se quedaron de ver en una casa, un quinto piso de un edificio abandonado, el cual estaba absolutamente abandonado, y toda persona prudente no se atrevía a acercarse ahí ni siquiera de día, muchísimo menos en la noche. Era así todas las 3 de la mañana. Cuando llega a este lugar, el ambiente es uno de estos ambientes que a Monse la cautivaban, la hacía que se llenara. Había cráneos en el piso, distribuidos en toda la planta. Sobre los cráneos había velas. No me preguntes de qué eran, solo eran calaveras. Es lo único que vamos a hablar aquí. Y cuando ella lo vio, sintió poder, sintió que esa oscuridad la envolvía y de alguna manera, de alguna forma, sentía que ella y la oscuridad se hacían uno. Fue entonces cuando se dio cuenta que frente a ella, a unos 5 metros apenas iluminada, estaba Sofía dándole la espalda. Sofía estaba de pie. Frente a ella probablemente había un atril porque nunca lo llevó a ver Monse. Monse va caminando y cuando está a escaso 1,5 metros o 2, Sofía
con una voz muy distinta a la que le pertenecía, porque ella tenía una voz finita y dulce. Esta más bien era una voz profunda y atronadora, le dijo: «Alto, detente, no te permito avanzar». La voz no le pertenecía a Sofía y tenía una capacidad de mandato, una fuerza al hablar que hizo que todo el cuerpo de Montserrat se estremeciera y se detuviera al instante. Y la voz comenzó a hablar. «Aquí están, nos acompañan y tienen un mensaje para ti». Y empezó a hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Los brazos de Sofía no los tenía extendidos a los lados del cuerpo, los tenía recogidos como si frente a ella estuviera poniendo las manos sobre este atril que te menciono, y se veían los brazos donde se movían. Montserrat no lograba ver qué era lo que estaba moviendo, pero sonaba un sonidito, algo que raspaba otra cosa, como si estuviera raspando algo en una mesa de un lado para otro, y empezaba a verbalizar letras. Fue muy raro, porque ahí no había micrófonos, ni tampoco había ningún tipo de bocina, y le llegó un zumbido electrónico al oído de Montserrat tan agudo que le generó un dolor de cabeza. Cuando vuelve a voltear hacia donde está Sofía, Sofía está hablando continuamente, pero es raro. Es como si el cerebro se hubiera desconectado por un segundo. No entiende y está segura que está hablando español, pero no le entiende nada de lo que está diciendo. Tal vez lo que consumió antes de ir ahí para estar en ambiente, para sentirse en sintonía. Tal vez al estar ahí el nervio, algo fue lo que le provocó, pero no escuchaba nada. Y de repente, en algún momento, ella está segura que ni todas las velas juntas de ese lugar lograban iluminar la profunda oscuridad que las envolvía a las dos. Pero era como si Sofía tuviera su propia luz, porque aunque el lugar era absolutamente oscuro, no se veía ninguna de las llamas de ninguna de las velas que estaban arriba de esos cráneos, podía ver perfectamente a Sofía, dándole la espalda, como si hubiera un reflector que hiciera caer la luz sobre ella. Y Sofía solo le dijo: «Quieres fortuna y quieres poder. Quieres que los demás te teman». Y la forma de hablar fue como tan clara y las preguntas tan bien formuladas y tan exactas que presionaron algún circuito interno, alguna emoción interna, algún deseo muy profundo, porque Montserrat contestó sin haber pensado ni una milésima, contestó desde el fondo de sus entrañas: «Sí». La voz era seca, la voz era incontrolable, la voz venía desde una zona donde ella no conocía que tenía acceso. Algo dentro de sí misma habló, y fuese sí. Y cuando dijo sí, dice que el lugar regresó a estar iluminado. Sofía se sentó en el piso, levantó la mano y le hizo un ademán, haciendo los dedos hacia atrás, y con una voz de niña le dijo: «Vete, vete ya». Montserrat se sintió extraña, pero esa voz, aunque era de niña, tenía una autoridad tremenda. Dio media vuelta y comenzó a caminar marchando. La sensación era muy rara, porque el movimiento de sus manos y de sus pies no era normal, no era típico, no era la forma en la que ella se movía. Sentía que eso que había sentido en el centro de sus manos ahora estaba en la parte posterior, y la levantaba lentamente, y los pies era exactamente lo mismo. Era como si algo, desde la parte superior, desde el techo de ese lugar, estuviera levantado ligeramente los hilos y la hacía mover como si fuera un pequeño soldadito de tela. Llegó a su casa después de haberse sentido muy extraña en algún momento de la caminata. Pudo regresar a la compostura normal, se va a dormir y la vida sigue normal. Un suceso raro. Un martes. De esos muchos que he estado viviendo últimamente. De estos en los que ha visto personas que sus ojos se vuelven totalmente oscuros, totalmente negros. De estos que he visto personas que voltean los ojos para atrás, les cambia la voz y empiezan a revelar secretos de todos los que están ahí presentes. Y los que están presentes, en lugar de aterrarse, aplauden y dicen: «Por favor, ahora cuéntanos algo de él». Un martes en estos círculos, un día más. Y pasan varios días, hasta que hay un sueño. Un sueño que no recuerda que si lo soñó estando en el trabajo, recién levantada o al punto de dormir. Son días muy confusos en su vida. Pero Monse tiene claro el sueño, nunca, jamás lo va a poder olvidar. Ella está dentro otra vez del edificio y está caminando hacia donde está Sofía. Sofía le está dando la espalda y Sofía levanta las manos, pero es muy raro, porque cuando debería de estar viendo el dorso de las manos, ya que le está dando la espalda y las está levantando en el aire, las manos le están mostrando las palmas,
pero los codos no los tiene hacia adelante, los tiene hacia atrás. Es como si estuvieran las manos hacia el otro lado. Es algo sumamente extraño, pero ella lo ve y hay algo dentro de ella que le dice que eso que está viendo está mal. Entonces ve como si un hilo invisible moviera las piernas de Sofía, moviera el cuerpo y la hace tomar un par de posturas que si eso fuera un cuerpo humano normal, hubiera escuchado el resquebrajar de todos los huesos de ese cuerpo, porque no son posturas que puedas tomar, no, sin lesionarte o quebrarte en pedazos. Y Sofía está ahí, tomando posturas raras, y es entonces cuando la oscuridad completa viene a ese lugar y escucha la voz de la niña, o más bien, la voz real detrás de la voz de la niña. Una voz áspera, una voz que tiene mucho aire, una voz que te habla con malicia y que le dice, poder querías, te pido algo a cambio, dame para ti lo que sea lo más preciado. Y en ese momento a Montserrat se le viene algo a la cabeza. Y hay un anillo que tiene en su casa que le había dado su mamá por la graduación de preparatoria. Un anillo que nunca utilizó porque ni siquiera le quedaba en el dedo, pero fue un anillo que fue el primer anillo que compró su mamá con su primer sueldo. Fue la promesa que su madre se hizo, que ella no viviría en la miseria que vivió cuando era pequeña y que sus hijos jamás vivirían con eso. Y ese anillo lo tiene guardado en un cajón. Es el único vestigio que tiene de su familia, que lo ha ocultado porque cuando lo ve, siente arrepentimiento. Sabe que algo decidió mal, pero es orgullosa, y eso lo ha llevado a ser irreflexiva. Y ya son muchos años y muchos intentos de su familia de quererla regresar, que ya los ha mandado al diablo más de una y otra vez. No entienden su estilo de vida, no captan lo que es importante para ella. Por eso el anillo está ahí guardado, en lo oculto, en donde ya no le recuerda ese corazón que a veces late. Y ahí, en ese sueño, cuando esta voz habló, el anillo apareció frente a ella, y el anillo lo tenía ahora en su mano. Te digo que es un sueño lo que estaba viviendo, pero el anillo que ahora tiene en su mano simplemente se ve cuando es cubierto por un hilo muy delgado y transparente. Y es raro porque cuando ese anillo se levanta de su mano, levantado por ese hilo, tiene insertado un dedo y puede ver perfectamente transparente el cuerpo de su mamá que está ahí. Y ella cuando ve eso dice, no, mi mamá no. Y cuando apenas dice eso, cuando apenas lo expresa, es algo que viene de lo más profundo de su corazón. La voz áspera dice, sí, tu mamá sí. Seguido de eso, el cuarto se torna absolutamente oscuro, y como si cayera otro haz de luz, así como había pasado con Sofía, hay ahí una silla de madera muy similar a la silla que utilizan para mandar a las personas al otro mundo por medio de grandes choques eléctricos, y esta silla tiene correas en pies y en manos. Y cuando ella está viendo a la silla y a este haz de luz que le ilumina, ve algo muy extraño que la hace sentir mucho frío y miedo en su sueño. Hay frente a ella una línea perpendicular, inclinada, que está tapando su visión. Es delgada, y después hay otra línea que hace como una cruz frente a ella, y detrás de esta cruz es cuando ve ahí la imagen de esta silla, pero hay ahí dos corzas, dos palos que están impidiendo que logre ver. Y es donde viene lo segundo más extraño, porque no se había dado cuenta que ya no tiene control sobre su cuerpo. Su cuerpo se siente raro, es como si fuera algún muñeco de tela. Las extremidades del cuerpo le cuelga y está ligeramente inclinada hacia adelante. Y por más que intenta con toda su fuerza de voluntad moverse, no logra hacerlo. Y es ahí cuando esos dos palos comienzan a estirarse y cada uno se pone a un lado y nota como detrás de la silla un ser enorme, que al parecer estas cosas que estaba viendo eran sus piernas, comienza a asomarse, y detrás de una mata de cabello horrible y asqueroso hay unos ojos, muchos de ellos, en el rostro de lo que parece una persona, pero con la parte superior rellena de ojos como si fueran los de una araña. Y le están viendo entre las matas de cabello. La lengua es horrorosamente larga y se ve llena de pequeños punzones y espinas, y de ahí, de entre las sombras, dos manos grandes vienen, la toman por la cabeza, la cruzan de extremo a extremo, como si la parte más larga del brazo estuviera en la parte superior de la cabeza y la otra parte del otro brazo de esa cosa le cruzara debajo de la barbilla, aprietan la cabeza entre los brazos y después comienzan a contraerse el uno al otro hasta que ambas palmas, una le toca la mejilla
y la otra le está tocando el oído, y con toda la fuerza que esa cosa es capaz, la levanta a esta niña del piso, y como si su cuerpo fuera ligero, como un muñeco de trapo, lo levanta, lo lleva por los aires y la sitúa en esa silla. Le amarra las correas y ella siente un miedo del cual nunca en su vida había creído que lo podía sentir. El cuerpo entero siente que le tiembla en su interior. Tiene ganas de llorar, quiere huir porque sabe que está en un peligro absoluto. Todo su cuerpo le está temblando como nunca antes había ocurrido. Quiere gritar que por favor alguien la ayude, y esa cosa parece que escucha su corazón, porque es entonces cuando, después de cerrar las correas, que otra vez vuelve a hacer el mismo rito. Los brazos, justo en la parte superior e inferior de la cabeza, la coronilla y la barbilla se aprietan y entonces empiezan a recorrer. Y cuando ella siente esas palmas horribles que le están tocando sus oídos, por un lado la mejilla y por otra parte la cabeza, después siente algo, áspero y a la vez húmedo, que le recorre desde el pómulo hasta la parte inferior de la barbilla. Es la lengua de esa cosa, le está saboreando, le está probando, y en ese momento ella se levanta, sale de su estupor, no recuerda dónde estaba, pero recuerda que la sensación es espantosa, y lo único que hace, lo primero que hace es ir directamente al espejo, y desde ese día hasta el día de hoy, ve una marca que nadie más puede ver. Una línea roja, apenas visible, que viene desde el pómulo hasta la barbilla. Los siguientes días el sueño se repite una y otra vez, hasta que hay algo que en su interior se rompe. Esas ganas de luchar, esas ganas de impedir, que esas ganas de gritar y de pedir ayuda, se apagan. Ya no tiene que hacer nada. Sabe que no puede hacer nada. Y es en ese momento cuando el sueño por primera vez prosigue. Y una vez sentada en la silla, después de sentir eso que la está marcando, frente a ella se abre un panorama. Hay un autobús azul que va andando por una carretera que ella no conoce, y entonces, como si se tratara de alguna cámara que va en algún tipo de dron, puede ver cómo se va acercando poco a poco hasta que traspasa las paredes de este autobús y ve sentada en la primera fila a un rostro conocido, ya bastante entrado en años, y es un rostro al cual le tiene mucho cariño, y al verlo, con lo más doloroso y lo más profundo de su corazón, sale entre lágrimas una palabra que jamás va a poder olvidar: mamá. Y al momento de decirlo el sueño se apaga y no lo vuelve a tener durante años. Es muy raro, porque al día siguiente quiere tener contacto con su familia, quiere saber qué les ha pasado, pero algo le impide hacerlo. Su orgullo, el odio, diferentes cosas que ha hecho a lo largo del tiempo, la vergüenza, con qué cara va a llegar a decirles. Al final todo es una perfecta excusa para seguir manteniendo la distancia. Y la vida vuelve a tomar su curso. Pero es raro, y ella no se siente tan a gusto. Poco a poco está intentando salirse de todas estas cosas. No sabe exactamente a qué. Hay algo en su interior que la lleva a retomar los estudios. Ya han pasado varios años, y cuando lo retoma, está tomando un trabajo de practicante y ahora está trabajando de mesera en un lado y está teniendo trabajos eventuales de uno y otro lado. Se está cambiando de círculos de amistades. Es una persona bastante aislada, ya no comparte tanto como antes, pero quiere salir de todo eso. Eso que se quebró en los sueños lo siente en el día a día. Eso que la tiene agarrada de las manos, que esa cosa en sus sueños le daba a entender que era su manera de controlarlo, la sensación nunca se ha ido. Es como si fuera un títere de la araña, como si fuera una muñeca de ella. Y la vida va a empezar a tornarse menos gris y menos oscura y un poquito más brillante, y ella poco a poco va a ir tomando mejores decisiones y las cosas van avanzando, y van a pasar casi 7 años hasta que se vuelve a reencontrar con su familia. Pero en esos 7 años han pasado cosas raras. En una ocasión en la facultad, estaba a punto de tronar un examen. Ya la maestra y ella no habían llegado a ningún acuerdo, y estaba a nada de quedar reprobada, y por sus circunstancias no era conveniente. Se iba a retrasar tal vez otro semestre por esa materia, le bloqueaba un montón más de cosas. No sé exactamente las circunstancias, pero lo que sé es que necesitaba pasar a como dé lugar, necesitaba pasarla. Y esa misma noche, estando en su casa, dijo: por favor, me prometiste poder, permíteme pasar. Y es muy raro porque al día siguiente en la mañana llega a las oficinas buscando a la maestra y no la encuentra. Encuentra a su asistente, una chica que nunca antes había visto. Se presenta como la asistente de la maestra y le pregunta: disculpa,
Tú querías hablar con la maestra, pero hay algo muy raro en la asistente. Una línea roja que viene desde el pómulo hasta la mejilla. Y cuando ella ve esa línea que tiene esta chica, la asistente, se le queda viendo con un rostro extrañado. La ve a detalle, le sonríe y le hace un signo que jamás va a poderse borrar de la mente. Los dos brazos de esta mujer, del asistente, se mueven de lado a lado como si trajeran algo en medio y después empiezan a cerrarse como si en medio de sus palmas estuvieran sujetando la cabeza de Montserrat como ocurrió en el sueño. La chica le sonríe, la hace pasar a la oficina. Montserrat se queda en un silencio absoluto y solo le muestra cómo en una computadora acaba de cambiar su calificación de un no aprobado a una calificación moderadamente buena. Le señala la puerta, se va y le vuelve a sonreír. Han pasado más cosas extrañas. Tiene una deuda que le impide seguir con los estudios, no sabe qué hacer y se siente totalmente sofocada. Y otra vez, esa maldita frase que viene desde esa parte que ya no controla: me dijiste que me ibas a dar poder, dámelo. Y al día siguiente, estando caminando rumbo a la facultad, cambió de caminos. Fue raro porque lo cambió mientras marchaba, mientras sentía que el cuerpo agarraba su propio ritmo y su propia forma de andar, y pasó frente a una casa que era tan grande y tan bonita, y sin saber por qué, se detuvo frente al portón, no tocó timbre, no hizo nada, y 10 minutos después de estar ahí parada y quererse mover, pero no entender por qué el cuerpo no le respondía, se abrió la puerta, salió un sujeto de más o menos unos 60 años, llevaba una boinita como las que a veces utilizo aquí, el rostro se veía muy demacrado, pero había un signo que ella ya empezaba a reconocer, una línea roja apenas perceptible que venía desde el pómulo hasta la barbilla, y cuando el sujeto la vio, caminó hasta la entrada, abrió la puerta, regresó dentro de la casa, salió con una pequeña mochila, se la dejó a los pies y solo le hizo un signo que para este momento ya no era una novedad, un brazo arriba del otro, y se recorrían lentamente como cuando esa cosa en sus sueños le sujetó la cabeza. Una y otra vez, desde una antigua jefe en un trabajo, justo antes del ascenso, le mostró revelándole esa línea. Personas que han estado en lugares estratégicos para que ella no pare de crecer. Y fue ahí, en esos momentos, que vino el encuentro con su familia. Pero hubo algo que la rompió y hizo que buscara una distancia mayor a la que había tenido antes. Después de un par de llamadas telefónicas, de haber llorado de manera abierta y haber tenido a su madre del otro lado de la línea telefónica y que su madre también llorara y le pidiera perdón por todo y la una a la otra se perdonaran por todas las cosas malas que se habían hecho en los años anteriores, decidieron verse un día. El papá y el hermano estaban contentísimos, pero no eran las personas más cercanas, era ella. Y hay una situación, porque la primera pregunta que le hace la mamá antes de verse ese día es: ¿aún conservas ese anillo? Y ella no se atrevía a decirle que después de ese sueño jamás lo encontró. El día que se vieron, apenas abrió la puerta de la casa la mamá de Montserrat, y lo que Montserrat vio hizo que cerrara los ojos y mordiéndose los labios se diera media vuelta y corriera de ahí. Lo que vio fue el mismo rostro envejecido que tenía su madre en aquel sueño del autobús azul. Esa misma noche Montserrat soñó algo. El autobús seguía adelante. Su mamá ahora lo notaba, se veía preocupada, y de repente un vehículo de color rojo embiste de lleno el autobús. Acto seguido, hay muchas personas, rostros conocidos y envejecidos, en un velorio, y ella no quiere asomarse, no quiere ver el féretro, sabe quién está ahí. Al día siguiente, 7 de la mañana, hay una llamada funesta. Su papá le está llamando. En la madrugada, su mamá, viajando en autobús por una situación relacionada a la salud de su abuela, hubo un accidente en el camino y ahora la tienen que ir a despedir en un funeral. Desde ese día al día de hoy, Montserrat vive en un absoluto arrepentimiento. Sabe que no importa que haya solicitado ni qué bienes le pudieran llegar, nada de eso hubiera valido la pena por el cobro que esa cosa la timó, le engañó y finalmente se llevó lo más preciado de ella y no pudo hacer nada para impedirlo. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Y antes
Antes de que la vocecita del más allá me pide una historia más, les tengo que decir que sí les tengo una historia extra. Pero váyanse a verla, hoy por la tarde o mañana en la mañana, en la plataforma que antes solo era de música y ahora también tiene video, porque ya les debía la plática secreta y está a punto de estrenarse por allá. Así es que, querida familia nocturna, de aquí hasta que los vean la plática secreta y en lo que ustedes van y separan su lugar para la fogata en Mérida y Cancún, les deseo que tengan dulces pesadillas. Y una pregunta, en este episodio, ¿cuál fue la historia que más te gustó? Y ahí me cuentas en comentarios. Bye bye.